Son las 12:15 de la mañana y, si a ustedes les parece, comenzamos el debate. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a este debate organizado por el Instituto John Henry Newman, que lleva por título ¿Dios, algo, alguien o nada? ¿Se puede saber que Dios existe? La cuestión de Dios para el hombre de hoy. Debo excusar ante todo la asistencia de Antonio San José, quien tenía encomendado la moderación de este debate, y así consta en los carteles anunciadores. Debido a cuestiones profesionales no puede estar aquí y yo ocupo su lugar. Me presento. Soy el doctor Gabriel Sánchez, profesor adjunto de la Facultad de Comunicación de esta universidad. El pasado 19 de febrero, la Universidad Francisco de Vitoria invistió doctores honoris causa a dos prestigiosos profesores, al filósofo Alfonso López Quintás y al economista italiano Stefano Zamagni. En sus respectivos discursos de agradecimiento por la distinción, los dos coincidieron en señalar un argumento. Estoy seguro que uno no sabía lo que iba a decir el otro. Sin embargo, repito, coincidieron. Ambos señalaron que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Así se dice en el Génesis. Y descansó el séptimo día para que el hombre continuara su obra. En la tradición judía es lo que se denomina Bará. Dios crea al hombre y le encomienda que pastoree, que domine el mundo, que no destruya la obra creada por Dios, que no destruya la naturaleza, que la cuide y se aproveche de ella. Es cierto que cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cuánto está a nuestro alcance, desde el milagro de la vida hasta los más recónditos y hermosos paisajes, desde la sensación que nos produce en el hombre el amor y el cariño, hasta la satisfacción de conocer nuevas ideas, escuchar a quien sabe, comprender a los demás, pensamos que alguien cargado de bondad es el autor de todo esto. El hombre necesita respuestas a sus interrogantes y desde que el mundo es mundo, Dios ha sido la respuesta permanente que el hombre ha encontrado. Desde siempre el hombre ha querido responder a los enigmas metafísicos últimos. El hombre busca la verdad para vivir en consecuencia y en el marco de esa inquietud han nacido las religiones a lo largo de la historia. El universo, visto por la razón humana, es enigmático y el hombre, en la búsqueda de esa verdad, de esa respuesta que le aclara el enigma, busca a Dios, porque necesita de compromisos personales ante la ineludible cuestión de dar sentido a su vida. Se asocia a Dios con lo bello, con lo bueno, con el sentido más amable de la vida. Pero, ¿está Dios también detrás del sufrimiento, del horror? El debate sobre la cuestión de Dios para el hombre no es de ahora. Ha existido siempre, antes de las religiones monoteístas y después. Siempre se ha cuestionado lo que significa Dios para el hombre, y se debatía desde el convencimiento y dando por supuesto de que Dios existía. Solo a mediados del siglo XIX es cuando comenzó el debate sobre la existencia o no de Dios, el teísmo y el ateísmo. Este debate sí que es relativamente moderno. Así pues, Dios, alguien, algo o nada. ¿Se puede saber que Dios existe? En definitiva, la cuestión de Dios para el hombre de hoy es el objeto de nuestro debate de esta mañana con 4 destacadas personalidades del mundo de la universidad que han acumulado experiencia sobre la cuestión que nos ocupa en este momento. Quiero presentarles a ustedes, en primer lugar, y a mi derecha, al profesor Fernando Savater, doctor en Filosofía y catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid hasta su reciente jubilación. Ha ejercido la docencia en la Universidad Autónoma de Madrid, en la UNED y en la Universidad del País Vasco, en el campus de Zorroaga, donde ejerció como catedrático de Ética. Ha escrito más de 50 libros entre ensayos filosóficos, políticos, literarios, narraciones y teatro. En el año 1982 ganó el Premio Nacional de Literatura, modalidad de ensayo, por su obra La tarea del héroe. Sus obras más conocidas pertenecen a la divulgación filosófica para jóvenes, Ética para amador, Política para amador, Las preguntas de la vida. Su último libro, La hermandad de la buena suerte, ganó en el año 2008 el Premio Planeta. Sus artículos en prensa, en el diario El País y en la revista Claves de la Razón Práctica, que codirige junto a Javier Pradera, le han hecho acreedor de los más importantes premios, el Ortega y Gasset, el González Ruano, el Julio Camba, el Francisco Cerecedo. Es doctor honoris causa por varias universidades españolas y europeas y americanas. Comprometido en la lucha contra el terrorismo de ETA y por las libertades de los ciudadanos, es miembro de la plataforma cívica Basta Ya y actualmente milita en el Partido Unión, Progreso y Democracia. Profesor Savater, bienvenido y muchas gracias por su presencia. A su lado, el profesor Carlos Fernández Liria, doctor en Filosofía y profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
Entre los libros que llevan su firma quiero destacar Geometría y tragedia, el uso público de la palabra en la sociedad moderna, El materialismo, Sin vigilancia y sin castigo, una discusión con Michel Foucault. Asimismo es coautor de Educación para la ciudadanía, Democracia, capitalismo y Estado de Derecho, Ética cívica, que es un libro de texto para alumnos de cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria, y otras obras suyas en colaboración con Luis Alegre son Comprender Venezuela, Pensar en la democracia y periodismo y crimen, el caso Venezuela, 11/4/2002. Con Santiago Albarrico ha escrito Cuba 2005, Cuba, la ilustración y el socialismo, Dejar de pensar y volver a pensar, una propuesta socrática a los intelectuales españoles. Es colaborador asiduo de revistas como Viento Sur, Logos, Archipiélago, El Viejo Topo, así como del diario Público. Durante la década de los 80 fue guionista del programa de televisión La Bola de Cristal, programa de divulgación y entretenimiento infantil que se emitía los sábados por la mañana y del que este moderador era un espectador entusiasta y fiel. Y usted dirá, ¿cómo un señor de mi edad en los años 80 veía un programa infantil? Pues claro, se lo ponía a mi hijo los sábados por la mañana y yo me enganchaba con él. Profesor Fernández Liria, muchas gracias por su participación y bienvenido. El equipo que va a debatir con los dos invitados que les acabo de presentar está compuesto por Javier Prades y José Manuel Domínguez Prieto. Javier Prades, madrileño, es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y decano de la Facultad de Teología de San Dámaso. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, se licencia también en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas y obtiene su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana en el año 1991. Desde 2001 es catedrático de Teología Dogmática. Ha sido rector de la Fundación Universitaria Oriol Urquijo y entre el año 90 y el año 98 es socio fundador de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas. Es miembro del Consejo de Redacción y asesor de las revistas RCI, Comunio, Teología y Catequesis, Oasis y Atlántida, y ha publicado numerosas obras y artículos sobre materias teológicas en distintas revistas, tanto españolas como internacionales. Quiero destacar aquí, entre la decena de libros publicados, El misterio de la inhabitación en la Trinidad, en los escritos de Santo Tomás, Crear huellas en la historia del mundo, La persona humana, Antropología teológica, La razón, enemiga del misterio, Occidente, el ineludible encuentro y Dios ha salvado la distancia. Ha sido relator y miembro de la Comisión Central del Tercer Sínodo Diocesano de Madrid, celebrado en el año 2005. Profesor, bienvenido también y muchas gracias por su participación. Y por último, le he dejado para el final, porque es el más joven de cuantos estamos en esta mesa, no vayan ustedes a pensar otra cosa. Le presento a José Manuel Domínguez Prieto. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense, en donde se licenció en el año 85 y se doctoró en el 98. Su carrera docente es muy extensa. Lleva más de 20 años enseñando filosofía a los alumnos de los institutos de enseñanza media. Es profesor de Historia de la Filosofía Antigua y Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su extensión de Ourense. Colaborador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria y profesor de Filosofía en el Instituto de Ciencias Religiosas San Agustín de Ourense. Ha impartido docencia como profesor invitado en universidades de Paraguay, México y Argentina. 40 libros llevan su firma. Los más recientes, La persona infirme, ¿Por qué comprometerme?, Antropología de la familia, El hombre convocado, Eres luz, la alegría de ser persona, y así podríamos relatar, ya les digo, hasta 40 publicaciones. También se prodiga en revistas especializadas, entre ellas Acontecimiento, Nous, Logos, Huellas, Proyecto Hombre, Prometeo, Diálogo Filosófico, y aparece en sus colaboraciones en la prensa diaria, en El Correo Galego, en Atlántico y en La Voz de Galicia. Profesor Domínguez Prieto, benvindo e moitas grazas pola súa participación neste debate. Les voy a explicar la dinámica del debate. Cada grupo dispondrá de 20 minutos para dar a conocer sus planteamientos. Estos 20 minutos podrán repartírselos los dos componentes como mejor prefieran. Una vez escuchadas las dos partes, abriremos un turno de réplicas, contrarréplicas y dúplicas, en el que podrán intervenir indistintamente desde el respeto a los tiempos y al uso de la palabra los dos equipos. Este turno tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos. Y finalizaremos este debate dando la palabra al público, para que puedan formular sus juicios o preguntas a nuestros invitados a lo largo de otros 20 minutos o media hora aproximadamente.
Siempre nosotros tenemos la deferencia de a nuestros invitados cederles el primer turno. Tanto el grupo que está a mi izquierda está perfectamente vinculado a esta universidad. Así pues, yo cedo la palabra, en primer lugar, al profesor Fernández Liria para que comience su intervención. Pues muchísimas gracias, Gabriel, y muchas gracias también a los anfitriones y a los organizadores de este interesante debate. El tema es la cuestión de Dios para el hombre de hoy. Yo quería comenzar señalando pues un cierto sofisma que se puede colar, podríamos decirlo así, en la forma en la que se suele abordar esta cuestión. El autor del sofisma es bien conocido y se llama Iván Karamazov, con esa famosísima frase, de verdad, de si Dios no existe, todo está permitido. Así pues, si fuera así, como dice Iván Karamazov, pues de una población atea, sería esperable que sufriera algo así como una especie de colapso moral y una especie de incapacidad para distinguir el bien del mal. Bien, los ateos sabemos muy bien que no es así. La expresión colapso moral, bueno, yo creo que se suele referir a la filósofa Hannah Arendt, y el colapso moral al que ella se refería era el de la población alemana, esa población alemana contemporánea de Auschwitz, que de alguna forma sabía y no sabía, o sabía pero no quería saber, que se estaban exterminando a millones de personas. Bueno, no se trataba precisamente de una población atea y comunista. Bueno, de hecho, más bien, muchos ateos y muchos comunistas acabaron en Auschwitz. Se trataba de una población mayoritariamente religiosa, estadísticamente por mayoría religiosa, entre la que incluso habría que contar, bueno, pues a una gran porción del Vaticano como mínimo, ¿no? La situación actual yo creo que es muy semejante en realidad. Bueno, es incluso en un cierto sentido bastante peor. Bastante peor porque el colapso moral en un cierto sentido está hoy globalizado y está apoyado, apuntalado por grandes oligopolios mediáticos, por todo un ejército de periodistas, un ejército de intelectuales, un ejército de tertulianos, en países que además se autodefinen a sí mismos como democráticos y como estados de derecho. Bueno, yo diría que afortunadamente hay centenares de miles de personas comprometidas en el movimiento antiglobalización, exigiendo que otro mundo sea posible. Y la verdad es que, por lo que yo sé, la mayor parte de ellos son ateos. No todos son ateos, ni mucho menos. Es más, en el movimiento antiglobalización hay también, pues mucho, yo diría, bueno, la presencia, una de las columnas vertebrales del movimiento antiglobalización ha sido precisamente la teología de la liberación. Esa misma teología de la liberación que en un determinado momento, hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, el Papa actual, Benedicto, el cardenal Ratzinger, por aquel entonces, pues condenó o aconsejó que se condenara, aconsejó que se apartara de la Iglesia a los miembros de la teología de la liberación, de alguna forma dejándolos abandonados en una situación de dictaduras militares en las que muchos de estos teólogos de la liberación no tardarían en ser asesinados brutalmente por escuadrones de la muerte. Y los que no fueron asesinados, en cualquier caso, fueron retirados de sus servicios, no sé exactamente cómo se dice, aquí hay mucho teólogo que lo podrá decir con mejores palabras, no sé si apartados, excomulgados, retirados de sus funciones o de su posibilidad de impartir misa. Yo no lo sé exactamente cómo se dice, seguramente aquí me podrán iluminar al respecto. Bueno, había algo en común entre tanto ateo y tanto sacerdote de la liberación. Los dos estaban de acuerdo en una cosa y yo creo que siguen estando de acuerdo en eso. Podríamos decir una frase que es ciertamente un poco complicada. Bueno, la frase es muy sencilla, pero resulta un poco complicada de pensar.
es algo así como esto, ¿no? El mundo es tan intolerable, como digo, incluso para los ateos, que su injusticia clama al cielo. Digo, es una frase un poco complicada, que las cosas clamen al cielo para los ateos, pero bueno, de alguna forma no es más que una manera de dar la razón a un filósofo muy famoso que se llamó Kant, ¿verdad? Como hay injusticias que claman al cielo, quizás incluso tenemos el derecho de creer en Dios. Ahora bien, lo que no es cierto es que necesitemos creer en Dios para saber que hay injusticias que claman al cielo. Más bien todo lo contrario. Desde este punto de vista, la creencia en Dios incluso se vuelve más bien sospechosa. Porque en realidad, ¿qué viene Dios a aportar a todo esto? No necesitamos para nada a Dios para saber que este mundo es intolerable y lo que tiene de intolerable. Es más, tendemos a pensar que Dios suele ser una coartada. Tendemos a pensar, los que no somos especialmente religiosos, ¿verdad? No. Que Dios suele ser una coartada para que a ciertos privilegiados les esté permitido proteger sus privilegios por procedimientos más o menos criminales. Porque ¿qué vendría si no aportar una cosa que no es necesaria? Algo, alguien o nada. Bueno, no lo sé. Dios, ¿no? Dios más que nada es una herramienta de la que la gente se sirve, diría yo, como coartada para escapar a la voz de su conciencia. Tranquiliza mucho pensar que Dios te autoriza e incluso te exige conformarte a vivir en un mundo como este. Por ejemplo, bueno, invadimos Irak, Occidente invadió Irak porque tenía armas de destrucción masiva. Luego se supo que no había armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, hasta aquí todo pasa. Hasta aquí todo tiene un pase, podríamos decir. Pero es que luego se supo que siempre se había sabido que no existían tales armas. Es decir, que Aznar, Blair y Bush habían mentido. Sin embargo, muchos millones de personas no le han retirado su confianza ni a Aznar, ni a Bush, ni a Blair. Eso es chocante, porque bueno, de alguna forma en la guerra de Irak han muerto, bueno, los cálculos, yo creo que más fidedignos calculan entre 1,5 millones y 2 millones de personas civiles muertas desde que se provocó el conflicto. Pero bueno, el colapso moral venía de mucho más atrás. Voy a recordar un acontecimiento periodístico importante. Regis Debray, junto con Michael Montalbán y otros 50 intelectuales más o menos, firmaron un artículo en El País en el año 1996 en el que alertaban de que la FAO calculaba en ese momento que a causa del bloqueo a Irak, habían muerto ya 560.000 niños, entre otras cosas, sobre todo de diarrea, porque entre otras cosas Irak no podía importar cloro. Bueno, estaban largas explicaciones en este artículo, ¿verdad? En realidad no llamaba la atención sobre eso. Llamaba la atención sobre el hecho de que esa noticia había sido publicada en Le Monde y también en El País, y sin embargo, esa noticia no había llamado para nada la atención. Es decir, llamaba la atención sobre que no había llamado la atención. Incluso proponía, me acuerdo, el artículo de Regis Debray era muy bueno, decía: yo propongo a la población que haga un esfuerzo de imaginación e imagine que esos 560.000 niños, en lugar de ser niños, eran perros. Porque seguramente entonces habría un movimiento de las asociaciones en defensa de los animales brutal, que sería primera página de todos los periódicos porque todo el mundo estaría rasgándose las vestiduras. Efectivamente, yo creo que semejante adormecimiento del juicio moral solo puede deberse al uso de una droga, al uso de algo llamado Dios. Por cierto que mientras tanto el Papa Wojtyla, en esa época, ¿verdad?, andaba por ahí muy preocupado por el uso de los preservativos en los adolescentes. Y yo creo que semejante desquiciamiento del juicio moral solo puede deberse al uso de algún tipo de droga, llamada Dios. De todas formas, voy a terminar ya enseguida porque me queda 1 minuto y medio. Yo creo que la situación es más grave aún, porque hoy día no solo Dios es una coartada moral. Vivimos en un mundo tan raro, en el que el colapso moral es tan brutal y profundo,
que se podría decir que incluso la moral misma se ha convertido en una coartada moral. Esto es más difícil de entender, yo creo, pero es muy importante, ya lo discutiremos. Pero vamos, en 4 palabras, yo creo que vivimos en un mundo estructuralmente y técnicamente tan complicado que es imposible saber lo que estás haciendo cuando haces lo que haces. Llamas por el móvil a mamá, pero para llamar por el móvil hay que usar un mineral, el coltán, que según la ONU ha provocado en el Congo una guerra en la que han muerto ya, según la ONU, son datos que leí en El País, alrededor de 8 millones de personas, se calcula. 8 millones de personas. ¿Qué tiene que ver llamar por el móvil a mamá con 8 millones de muertos en el Congo? Es que el mundo es muy complicado. Por supuesto, la cosa no se remedia no llamando a mamá. A mamá siempre hay que llamarla. Se trata de un problema estructural, no de un problema individual. Pero eso nos obliga a plantearnos algo así como el tema del pecado estructural. El tema de la responsabilidad moral ante las estructuras, que es exactamente el tema que se planteó la teología de la liberación. Ahora bien, el asunto efectivamente es muy grave. En un mundo en el que las estructuras, podríamos decir que pecan de forma masiva y de forma genocida, con muchísima más eficacia que las personas, pues andar por ahí preocupado de tu moral individual, pues puede convertirse en la coartada más repugnante para seguir aceptando esas estructuras. Y en ocasiones, en no pocas ocasiones, para seguir aprovechándote de ellas, cuando esas te benefician. Es algo así como esto. Como yo no pongo los cuernos a mi mujer, como soy un buen padre, como pago mis impuestos, como voy a misa, como doy limosna a los pobres, pues tengo mi conciencia tranquila. Y mientras tanto, ¿por qué no? Mis acciones en bolsa siguen subiendo, mis periodistas siguen mintiendo, mi ejército sigue matando, mis políticos haciendo reformas laborales y, sobre todo, haciendo leyes de extranjería para preservar muy bien preservadito ese pequeño mi mundo más acá de mis narices, ese mundo más acá de mis narices en el cual procuro ser muy bueno todos los días. Es decir, algo así como esto. Mientras yo pueda ser moral más acá de mis narices, Dios está contento, aunque el mundo clame al cielo. Bueno, pues algunos pensamos que para eso pues mejor que Dios no exista. Y yo voy a terminar aquí, voy a dejarle la palabra, entonces. Pues, el profesor Sabater tiene la palabra. Bueno, pues yo no sé, me gustaría saber por dónde empezar, pero no sé por dónde empezar. Bueno, Carlos ha hablado un poco de los efectos de Dios, ¿no? Y bueno, en principio hay muchas cosas de lo que ha dicho que yo comparto, empezando desde luego por lo de que el mundo es intolerable. Pero vamos, tratando de centrarme más en la parte un poco más abstracta y luego podemos pasar ya a las cuestiones más prácticas del tema. Yo siempre tengo el problema que tengo cuando se habla de Dios y de la creencia en Dios, etcétera, es que yo no es que no crea en Dios, es que no me creo que nadie se crea. No logro creerme que nadie crea. No porque yo dude de la sinceridad de las personas que dicen que son creyentes, que naturalmente pues ellos lo dicen con toda sinceridad y con todo derecho, sino porque yo creo que no hay nada lo suficientemente claro como para que uno sepa qué contenido tiene esa creencia. Es decir, que cuando uno dice que cree en Dios, pues, yo creo que él cree, pero no sé si sabría, o creo que no sabe, o que no se puede explicar ese Dios de ninguna manera inteligible. En cuanto se intenta rascar un poco, pues Dios se convierte en una palabra que pertenece a hábitos culturales, etcétera, pero que no tiene ningún referente que uno pueda precisar, ¿no? Entonces, eso pues me deja un poco invalidado cuando hay esas discusiones, porque yo lo primero que digo es que no sé de qué estamos hablando, y entonces no bueno, pues se puede efectivamente, como ha dicho Carlos, hablar de los efectos que tiene esa palabra y ese tipo de creencias y tal en la conducta humana, pero en cuanto a contenido así cognoscitivo, pues es que yo no sé muy bien de qué se está hablando. Por ejemplo, se dice Dios existe. ¿Podemos saber que Dios existe? Hombre, claro que Dios existe, si no, no estaríamos hablando de él. Todas las cosas de las que se hablan existen
El problema es cómo existe. Es decir, yo ahora cuando veníamos para aquí, hemos pasado por los edificios esos de Mapfre, y entonces yo he dicho, hombre, Mapfre existe. O sea, que aquí está. Mapfre existe, hay unos edificios, hay, supongo, una serie de ejecutivos, de directores, de empleados, de personas que ganan dinero, que pagan sueldos, que los cobran, que, en fin, o sea que no cabe duda de que existe. Pero si, claro, alguien me dijera, pues mira, viniendo para acá me he encontrado con Mapfre por la calle y me ha dicho que debes invertir tu dinero en no sé qué acciones o que debes hacer algo, pues no me lo creería, porque Mapfre existe, pero no existe como esas personas que uno se encuentra por la calle, como un ser racional, consciente, que te puedes encontrar, que te puede hablar, etc. Es decir, que Dios exista me parece totalmente indudable, por eso estamos hablando nosotros de él. Si no existiera, lo haríamos existir a base de hablar de él. Pero, por otra parte, existe porque además tiene sus iglesias y sus religiosos y sus instituciones y sus persecuciones y todo lo demás. Que existe, no cabe ninguna duda, lo que pasa es que existe como existen esas instituciones y esas cosas, como existe el Banco Español de Crédito, como existe Mapfre, como existe, no sé, es una institución, ¿no? Entonces, pues existe como institución. La pregunta parece que es si puede existir de alguna otra forma. Entonces, claro, como una persona, pues nosotros ya sabemos cómo existen las personas y las personas no existen así, ¿no? Es decir, o como un conjunto de leyes naturales o algo por el estilo, pues no creo que nadie cuando habla de Dios se refiera a las leyes de la naturaleza, lo cual parece un poco absurdo, porque las leyes de la naturaleza son por definición naturales, no sobrenaturales, claro. Entonces, el contenido mismo de la pregunta es lo que no termino yo de entender. Que Dios existe, no cabe duda. Es más bien si dice algo, alguien o nada, ¿no? Eso de piedra, tijera o no sé qué. Bueno, pues entonces, de las tres cosas, pues algo. No es nada porque sí existe y alguien, pues no parece que los alguien existan así. En cuanto a sus efectos, que es lo que ha hablado Carlos, hombre, pues Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Viendo el efecto que tiene sobre algunas personas, que les lleva, pues no sé, a practicar el terrorismo o a hacer bombardeos preventivos o cosas por el estilo, pues más que el opio del pueblo parece la cocaína de algunos, porque les excita muchísimo, ¿no? Yo, más bien, ya que tenemos que buscar alguna droga, yo diría que la religión es como el alcohol, como el vino, ¿no? Que hay gente que le sienta bien y gente que le sienta mal, en ciertas dosis, ¿no? Hay gente que le sienta bien, se toma una copa de vino y gracias a eso pues se atreve a cogerle la mano a la niña, se atreve a hablar en público, a hacer un chiste gracioso, en fin, o sea que le sienta bien el vino. Y otros pues que se toman dos copas y se ponen insoportables y hay que huirles, hay que echar a correr porque se hacen unos patosos o le arruinan a uno la tarde, ¿no? Entonces, yo le aconsejaría a quien le siente mal la religión que no abuse de ella, ¿no? O sea, que la tome en muy pequeñas dosis, porque hay gente que la tolera bien y que le sienta bien y entonces se convierte en altruista y hace servicios a los demás y se arriesga a veces a hacer tareas abnegadas que no haríamos ninguno, ¿no? Y lo hace en nombre de la religión, y otras personas, en cambio, que la religión las convierte en perseguidores, en inquisidores, en algo muy negativo, ¿no? Y eso en cuanto a los efectos, ¿no? Es verdad, Carlos apuntaba a la dificultad de precisar nuestra voluntad moral. Bueno, decir el mundo es intolerable ya es una expresión moral, claro, es intolerable, moralmente intolerable, ¿no? Entonces, cuando decimos que el mundo es intolerable ya estamos haciendo moral, pero es verdad que luego en nuestras acciones individuales es difícil saber, los efectos cósmicos que tienen, puesto que el mundo de los efectos y las causas es una trama muy vasta. Por eso el bueno de Kant, que antes mencionábamos, se basaba en la intención, porque decía, yo lo único que puedo responder es de mi intención, ya del contar y de no sé qué, ahí no me pregunte usted, ¿no?
yo creo que efectivamente la teología de la liberación puede haber tenido sus virtudes. Yo más bien soy partidario de liberarnos de la teología, más que de la teología de la liberación. Pero dentro de eso es verdad que hay personas que gracias a motivaciones religiosas hacen cosas excelentes. Entonces, pues bien, eso no abona, digamos, ningún tipo de verdad más trascendente, pero es verdad que les sienta bien y que entonces la religión, pues en su caso, funciona. No puede decirse que sean motivos morales, porque una cosa son los motivos morales y otra cosa son los motivos religiosos, ¿no? No es lo mismo, y a pesar de que normalmente hay esa confusión, sobre todo en sociedades como la nuestra, cuando uno habla de moral o de ética siempre parece que está hablando de religión, ¿no? O sea, la ética, la moral, busca una vida mejor, y la religión busca algo mejor que la vida. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo soy partidario de la ética con todas las limitaciones, que es verdad que tiene, con todas esas limitaciones, una ética que procure ser lo más comprensiva de sus efectos, de los efectos de la acción humana, digo, posible, pero también respeto el hecho de que haya personas cuyos comportamientos apruebo, aunque los hagan por razones que a mí me resultan más inexplicables, como es la religión. Pero bueno, eso es lo que yo único puedo decir en principio. Yo no lamento no poder aportar más luces teológicas sobre esta cuestión porque no las tengo. Yo me gustaría, digamos, poder decir cosas más profundas, pero no se me ocurre, a lo mejor dentro de un rato. Pues estoy seguro que a lo largo del debate... Estoy seguro que a lo largo del debate van a surgir ideas para la discusión entre los cuatro panelistas. Decía el profesor Sabater, no teoría de la liberación, yo ninguna teología. Vamos a ver lo que dice el teólogo. Tiene la palabra. Primero es José Manuel Domínguez quien interviene. Muy bien, pues buenos días. Estoy muy alegre de estar aquí. Primero porque tengo muy presente a Sara de Jesús y a Pablo, que están detrás de la puesta en marcha de este foro, y a quien recuerdo cordialmente en este momento. Y también porque es una alegría, pues, este encuentro que es realmente delicioso, ¿no? Y yo estoy tentado casi a sentarme allí, porque casi estoy a punto de decir que el ateísmo es muy razonable. Es más, casi me siento ateo, o antipoliteo, mejor. Porque hay muchos dioses en los que efectivamente no es razonable creer. Un dios que es mera idea, que yo manejo es un dios algo que yo manejo a mi gusto, ¿no? Un dios disponible, un dios mero concepto, que lo someto a mis cánones y lo combato con todas mis energías intelectuales, un dios quitamiedo, un dios justiciero, un dios idolillo que se alegra del mal, o un dios anestésico, tipo cocaína, un dios quitamiedos, un dios que sirve lámpara de Aladino para darme mis... Yo de esos dioses me parece que son absolutamente irrelevantes, que hay que ser combatirlos, porque en realidad, y tiene razón el ateísmo más solvente, esa idea de Dios impide que el hombre crezca. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo, ateos, indiferentes, deístas, teístas, es que todos queremos, y es un punto de encuentro seguro entre todos, que el hombre sea pleno. Esto está en la entraña. El ateísmo, de hecho, aunque hay muchas formas de ateísmo, pero en general, por lo que escucho, dicen, la idea de Dios me estorba para que el hombre sea pleno. Y entonces, dicen, eliminemos a Dios. ¿Cuál es el efecto de eliminar a Dios? Vamos a ver. En cosmología, eliminar a Dios nos permite una comprensión del cosmos pues más rica. Bueno, resulta que tras la desdeificación del cosmos, lo que se ha producido ha sido el Deus sive natura, se ha producido una remitificación, un endiosamiento. El ideal emancipatorio ilustrado, que lo que pretendía era decir, bueno, pues eliminemos a Dios, secularicémonos, para que por fin el logos se haga cargo del cosmos. Ha ocurrido al contrario. El cosmos se ha tragado al logos, el hombre se ha naturalizado y el hombre ha quedado reducido pues a animal, a cosa, a mecanismo. Al final Baudrillard, con su lucidez habitual, dice que no existe la realidad siquiera. Eliminado a Dios, se elimina al hombre y al final tampoco existe la realidad.
la realidad ha muerto y solo existe lo virtual, lo que también Carlos estaba denunciando como esa presencia invasora de los más media que son el auténtico opio del pueblo. El fútbol, la televisión, los más media posiblemente tengan mucho de parte en esto. No todos los más media, pero algunos sí. ¿Qué ha pasado en la historia? La historia, tras la secularización atea, se ha hecho más lúcida. Inicialmente parecía que sí, la idea de progreso, pues por fin, somos los dueños de nuestro destino. Lo que ha ocurrido al final ha sido que la creencia en el progreso ha terminado en desencanto, ha terminado en desesperación. Ahí tenemos a Cioran, al mismo Sartre, tenemos a Henry Levy. Dice, esto es, como decía Shakespeare, un cuento de imbéciles contados por un idiota, un cuento de idiotas contados por un imbécil, ¿no? ¿Y qué pasa con el hombre? ¿Ha sido más pleno tras eliminar a Dios del panorama filosófico, cultural? Bueno, pues resulta que Foucault dice que el hombre ha muerto, que es como un rostro puesto, dibujado en una playa para que se lo lleve la arena. Con lo cual, el hombre no le hemos dejado ser hombre. O lo hemos elevado a la categoría de superhombre, o lo hemos reducido a un animal, a una máquina deseadora, como decía Deleuze, o pues a un objeto natural más. Luego, en realidad, la hipótesis de que eliminando a Dios tenemos un hombre más pleno queda radicalmente falsada. Queda radicalmente falsada. Es más, yo por mi experiencia creo que una antropología fundamentada en el encuentro hombre-Dios tiene mucho más un poder heurístico mucho mayor para dar cuenta de lo real del cosmos, de la historia y del mismo hombre. Claro que esto hay que mostrar que existe esa antropología en la que exista un Dios y haya relación con él. Bien, es evidente que todo ser humano busca la plenitud. Todos buscamos la plenitud. Ir a más. Todos buscamos la plenitud. Decía Sartre, por ejemplo, el hombre es un para sí que busca ser en sí, busca esa completud, ser como Dios. Lo que pasa es que era un imposible, ¿no? Nietzsche decía, el hombre es una flecha lanzada al infinito. ¿Dónde busca el hombre esa plenitud? Pues lo puede buscar primero en la hedoné, el bios apolaustikos de Aristóteles. Lo busca en el placer, pero al final Lipovetsky, por ejemplo, nos dice que el narciso burgués capitalista ha terminado en el aburrimiento, en el desánimo y en el sinsentido. Otra vía es la afirmación del yo, la autorrealización, el yo como el cogito cartesiano como paradigma. Decía Descartes que el yo es como sustancia, es aquello que existe por sí y no necesita de nada más para existir, no necesita de nada más. Es la afirmación del yo, es una voluntad que se afirma, la voluntad de poder. Nietzsche sería lo más coherente en ese sentido, ¿no? Si yo me afirmo frente a todo, afirmo mi voluntad frente al entendimiento, frente a la realidad, frente al otro y frente a Dios. Pero al final resulta que que con tanta alegría se autoafirmaba, pues hete aquí que esta pretensión de absolutez, la realidad, que es tozuda, te lleva contra las cuerdas. Ese mismo que proclamaba desde su cátedra la muerte de Dios, después se ve con una batica blanca, enfermito en un hospital, la frustración, la enfermedad, la culpa, que las cosas que uno ve que por sí mismo no se puede poner. Al final uno se abre al otro. Parece que lo que nos llena el corazón no son las cosas, no son los placeres, son los otros. Pero como decía Paul Claudel, tampoco el otro, al final, es una promesa de plenitud, pero tampoco me cumple, ¿no? Es como cuando los novios quieren que sus novias por fin sea la culminación de su corazón. Les aporta mucho, pero no es lo definitivo, ¿no? Al final, uno necesita un otro que sea infinito, que sea absoluto. ¿Existe o no existe? Esta es la clave, porque tener un deseo no significa que exista esa realidad. Yo por mucho que desee que Dios existe, si no existe, no existe. Bien, yo creo que, y ahora es lo que voy a exponer antes de terminar, sí existe esa experiencia de Dios como persona. Por supuesto, no, Fernando, como un objeto de conocimiento. Dios no es un objeto de conocimiento, eso es una evidencia, ¿no? Dios, si existe, es un alguien que me está fundando. No es una idea frente a mí que yo capto y digo, o un ser que yo, pues con el que es... tú lo has dicho, sí es un ser con el que yo puedo establecer una relación. Veamos cómo. Sin duda, el ser humano está instalado en la realidad y la realidad está frente a él, estamos frente a lo real, pero fijaos, no estamos en este punto, yo no soy ante vosotros un mero espectáculo, ni lo es Fernando, ni lo es Carlos, ni lo es Javier. De alguna manera la realidad se nos impone, nos afecta de alguna manera, no es irrelevante, no es, tiene una cierta
capacidad de imponérsenos. La realidad está frente a nosotros por la conciencia, pero tiene capacidad de imponérsenos. Y se nos impone para hacernos poderosos frente a la realidad. Es decir, que yo, ser real, me apoyo en la realidad para permitir hacer mi vida. En eso tenía razón Sartre. El hombre es el ser que tiene que realizar su existencia. Pero la hago no sobre mí, no es una autoposición, nadie se ha puesto así. Es una posición sobre lo real que me permite. Es decir, la realidad me está haciendo poderoso. Yo estoy apoyado en lo real, es decir, en las personas, en las cosas. Estoy posibilitado por lo real. Este encuentro entre nosotros es posibilitante. A mí me sirve para incrementar mi conocimiento y mi comprensión de mí mismo. Y por último, la realidad me impulsa. Ahora, la inteligencia, la razón humana, y eso es lo que hacemos en filosofía, es búsqueda. Ante el asombro de Leibniz, el asombro de Heidegger, ¿por qué existe algo y no nada? ¿O qué hago yo aquí? ¿O qué hago yo con mi vida? Descubro que me pongo en búsqueda de qué es eso que me está fundamentando en lo real, porque no es lo real por sí. Me fundamento en lo real y me pongo a buscar qué sea eso en el fondo de lo real. Y yo que estoy en lo real, pero que estoy suelto de lo real, eso es lo que puedo decir que soy absoluto. Absoluto significa estar suelto de, pero dependo de lo real, busco un fundamento de mí. Evidentemente, un fundamento adecuado a mí tiene que ser un fundamento personal y un fundamento absolutamente absoluto. Eso sería la experiencia de Dios. No Dios como objeto, no Dios como concepto, sino Dios como fundante. Pero aún queda la clave final. Bueno, ¿y dónde tengo yo experiencia? Decía Fernando, ¿y dónde me encuentro yo con ese Dios? Pues sí me lo encuentro, sí me lo encuentro. Voy a hablar de mi experiencia personal, José Manuel Domínguez. Yo no siempre he sido creyente, ni muy creyente. Yo no he sido ateo nunca, pero sí he sido muy indiferente, que yo creo que es lo que más hay. Lo que más participan en las ONGs no son ateos, son indiferentes religiosos, ¿no? Yo he sido uno de esos. ¿Por qué me he abierto a la posibilidad de ese Dios? Por una experiencia, primero, en mi voluntad de realidad. En el fondo, ¿por qué yo puedo realizar mi vida? Segundo, ¿por qué tengo esta libertad, esta capacidad de estar frente a la realidad? ¿Por qué tengo esta voluntad de realidad? Pero segundo, existen situaciones en mi vida, por ejemplo, el dolor en el que yo me siento sustentado. Lo que llama Jung, por ejemplo, las sincronicidades, acontecimientos que parece que me van sugiriendo el camino y que no es una imaginación mía. El encuentro en el que quedo ante el estupor, ante la verdad, cuando desde la filosofía encuentro algo que es verdad. El estupor ante la belleza, el estupor ante la absolutez del otro que se me impone como absolutamente respetable. Todo esto me remite a alguien que está haciendo de esto una absolutez constructiva mía. Pero además, yo tengo que confesar que yo lo encuentro en el silencio, lo encuentro en la oración, lo encuentro en vez de el noli intus ire, que es lo que propone la posmodernidad, lo encuentro en noli foras ire, en el interior, en lo más profundo de mi ser, como fuerza generante, como alguien que me está haciendo ser yo plenamente. Como decía Hölderlin, sería como el mar que se ha retirado para dejar la playa libre. Esa es mi experiencia. Pero sobre todo, hago la experiencia en el otro y hago la experiencia en un acontecimiento en mi vida que es un acontecimiento real. Es mi experiencia no como aisthesis, no como empiría, sino como probación de posibilidades. Yo he experimentado que mi vida es más potente, más creativa, más plena desde el acontecimiento de Jesucristo, con la persona esa que vivió hace 2000 años, innegable, que yo experimento a través de mediaciones culturales, el Evangelio, pero también a través de instituciones, el conjunto de los creyentes de la Iglesia, y que a través de esas mediaciones, la palabra es mediación para nuestro encuentro, también me he encontrado con esa realidad y descubro que tiene que ver con mi vida, que me hace más pleno, que me hace más, que transforma mi realidad y que me humaniza. Esa es mi experiencia particular que después me gustaría profundizar un poco más. Muchas gracias. Javier Prades va a cerrar esta primera ronda de intervenciones de nuestros participantes. Adelante. Muchas gracias a la universidad por su invitación a asistir, a participar en este encuentro. Me alegro de conocer personalmente a nuestros invitados de hoy, al profesor Fernando Sabater y al profesor Fernández Liria, porque creo que es un bonito signo en esta España nuestra
donde estamos tantas veces a mamporros y con tantas tensiones, que podamos hacer algo propio de la universidad y creo que propio del hombre que busca con razones el valor y el significado de la vida, suya y de todos, que podamos dialogar como estamos haciendo hoy. Y añado solo una pequeña premisa que no puedo, creo, evitar. Voy a hablar desde mi experiencia y, por lo tanto, yo no voy a hablar de Dios como una idea, la mejor que se me ha podido ocurrir, o como un argumento. Voy a intentar ofrecer los que tengo. Voy a hablar de la vida de mi vida, del amor de mi vida, de ese Dios del que hemos puesto hoy su nombre en el debate, que me hace vivir, que me permite vivir, que sostiene y que alimenta mi vida, que la llena de sentido, que la llena de esperanza, que la levanta y que la sostiene cuando me encuentro ante tantas cosas intolerables en los demás y en mí mismo, sobre todo las que yo no tolero de mí mismo. También ahí he hecho experiencia de Dios. Por eso yo voy a hablar ahora de Él, de Dios tal y como lo he conocido. ¿Cómo es la situación respecto de este Dios al que yo me refiero ahora en nuestra sociedad? Uso una imagen de un pensador judío bien conocido por todos, Martin Buber, que proponía la imagen de un eclipse. Un eclipse es el fenómeno por el cual algo se interpone frente a la luz del sol y no se ve la luz, se proyecta oscuridad. Él usaba esta imagen y la podemos mantener frente a la imagen bien conocida de Nietzsche de la oscuridad total. Dios ha muerto, se ha hecho la tiniebla y no caminamos ya más que en la oscuridad como podamos. Somos supervivientes o náufragos de un mundo que se ha oscurecido. Buber dice, en cambio, es verdad, dice en una cita, en las profundidades sucede algo que no tiene nombre. Quizá mañana podría ya llegar una señal de lo alto por encima de las cabezas de los arcontes. El eclipse de la luz de Dios no es su extinción, ya mañana lo que se interpone podría retirarse. ¿Y qué es lo que se interpone? El propio Martin Buber, en los años 50, cuando escribe esto, dice, no se ha apagado el sol, lo que se ha interpuesto son formas de pensamiento de la racionalidad moderna, partes, algunas tendencias, debidas a su vez a otros muchos factores, por supuesto, que efectivamente, reconduciendo a Dios a una idea o a un puro objeto de dominio, primero lo somete y luego efectivamente puede prescindir de él. Ese es del Dios, creo que hablaba antes Domínguez. Habría una dificultad relativa justamente, yo creo que esto es muy interesante, relativa al conocimiento, a la fuerza del conocimiento humano y a la naturaleza verdadera del conocimiento humano para poder seguir hablando de Dios. En eso estoy muy de acuerdo. ¿Qué ha sucedido en la Europa, sobre todo en la Europa, me parece, pero bueno, en la Europa en la cual se ha dado ese eclipse, podemos llamarlo con una palabra muy rápida, hemos llegado a una época de secularización. Este término también es inagotable y tiene muchísimas acepciones, pero quizá lo más reciente que se ve, pienso en el tomazo de Charles Taylor, ¿no?, sobre la edad secular, tendríamos básicamente la afirmación de que en realidad lo religioso no ha desaparecido y tenemos que contar con ello en la modalidad de su reconducción al ámbito de lo privado. Incluso creo en las teorías secularizadoras, más al uso, lo que se estaría aceptando es que efectivamente hay el propio John Rawls, que es una posición distinta, pero también concedería una cierta relevancia a la religión, pero básicamente en el ámbito de lo privado. ¿Estamos ahí? Pues quizá no, quizá estamos ya un poco más allá. Quizá ya no estamos estrictamente en una sociedad secular, sino lo que algunos sociólogos de la religión americanos y algunos filósofos llaman una sociedad post-secular. ¿Y en qué se distingue lo post-secular de lo meramente secular? Por ejemplo, pienso en Casanova, ¿no?, de Washington, de Georgetown. Dice, el retorno o el paso a una sociedad postsecular es una sociedad donde se distingue, y eso hay que mantenerlo, la distinción de lo religioso y de lo profano, pero donde ya no se asume la tesis del declive inexorable de lo religioso ni su necesaria privatización. Esto lo dicen las ciencias humanas. Hoy las doctrinas que estamos leyendo en los estudiosos americanos o alemanes es que no solo
permanece, si es un dato de hecho, es tozudo, tendría que haber desaparecido de mucho, no desaparece. Hay que soportarlo, hay que aguantarse, recluirlo a la reserva india, o bien quizá estamos dando un paso, estamos entrando en una sociedad post-secular. Ahora, este retorno no está libre de equívocos ni de ambigüedades. Es un dato de hecho que se da a nuestra interpretación. Por lo tanto, a mí no me basta constatar el retorno en Europa, porque hay muchos sitios del mundo donde la religión no se fue nunca. Nunca. Nosotros estamos aquí en una esquina del cosmos, y a veces nos parece que esto es todo, pero calma. Pero vamos, concedemos que es el retorno de lo religioso. El retorno, vale. Ese retorno a mí tampoco me deja tranquilo si es de cualquier manera. Por ejemplo, un retorno de lo religioso de forma puramente sentimental o subjetivista. Yo creo que nos expone a enormes riesgos. O un retorno de tipo fundamentalista. Si el retorno de lo religioso es al precio de que a uno le corten el pescuezo, pues casi mejor que no vuelva. Y si ha venido y no se fue, aguantaremos como podamos tapándonos. Por lo tanto, nosotros me parece que tenemos la responsabilidad todos de registrar lo que se nos está proponiendo desde las ciencias humanas y de preguntarnos justamente cómo esa experiencia religiosa, ese retorno de lo sagrado, tiene que ver con la razón del hombre, para que sea humano. Porque si no tiene que ver con la razón y si no cumple la razón y el resto de los dinamismos del hombre, no es humano y no nos interesa. Ese algo de las profundidades del que hablaba Martin Buber, dicho bellamente, pues es como una alusión casi furtiva a Dios, oscura, casi oculta, que todos registramos de algún modo. El profesor Sabater aludía a un algo, pero es el dicho clásico de toda la gente cuando le preguntas, vas a los funerales y tal, ¿no? Y la gente dice, algo habrá. Probablemente ya no es solo la existencia de las instituciones, sino que todos presentimos, no solo los que, todos, presentimos, tenemos esta cuestión, algo habrá, ¿qué será? Lo decimos muy banalmente porque no somos grandes genios, o yo por lo menos. Lo decía muy bellamente un premio Nobel sueco, Lagerkvist: un desconocido es mi amigo, uno que no conozco. Por él mi corazón está lleno de nostalgia. ¿Quién eres tú que llenas mi corazón con tu ausencia, que llenas la tierra con tu ausencia? Esta misteriosa experiencia que hemos podido tener, yo la he tenido en mi vida muchas veces, de que la ausencia que no percibes no deja de provocarte la pregunta continua por ese algo que se oculta. ¿Se puede conocer? ¿Se le puede dar nombre? ¿Puede aflorar? ¿Puede convertirse en algo que yo conozco y amo humanamente? Yo traduciría la pregunta del eclipse y del retorno de Dios en esta otra pregunta. ¿Se le puede dar nombre? ¿Se le puede identificar a ese algo que todos oscuramente presentimos? Me parece que para ello no será inútil preguntarnos si el propio Dios ha querido desvelar su nombre. Y esta es, ya voy hacia el final de lo que quiero introducir, si Dios, que puede hacerlo, no ha querido desvelar su nombre, ¿no? Como dice, como aspiraba Platón, pero como lo han dicho en otros términos y en otros contextos filósofos de nuestro siglo, solo un Dios nos puede salvar. No excluyamos esa posibilidad. Si esa posibilidad se hubiera realizado, si Dios hubiera hablado, ¿qué es lo que nos ha dicho dirigiéndose a ese corazón nuestro lleno de búsqueda y lleno de curiosidad? El Dios Padre de Jesucristo nos ha desvelado su nombre como Logos, razón, y como Caritas, como amor. ¿De qué está hecho Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Amor y inteligibilidad, razón. ¿Cómo entra en el ámbito de nuestra experiencia? Yo digo dos o tres cosas. Porque ¿cómo podemos, como hombres, deletrear ese nombre? ¿Cómo podemos encontrar sus letras para decirlo? Digo rápidamente tres apuntes. Primero, la creación, este mismo mundo, sorprendente, este mismo mundo intolerable. Este mismo mundo intolerable es un mundo amable. Es un mundo que habla mucho, que dice muchas cosas. Que a todos nosotros, abrumados por el peso de la injusticia y por el peso del dolor más lacerante y más terrible, que volvemos sobre eso después, pero este mundo es un mundo que habla, que dice muchas cosas. Segundo, ¿quién emerge más poderosamente en el itinerario? El hombre. El hombre que no vanamente es descrito en la gran tradición judeocristiana como imago Dei.
la grandeza del hombre, de ese hombre que puede ser asesino, de ese hombre que puede ser brutal, pero de ese hombre que puede ser sublime, que puede ser santo, que puede ser heroico. Del hombre de todos los días, de mi padre, de mi madre, de mis amigos, de todos los que estamos aquí, los hombres. Los hombres somos tan dignos que cuando nos miramos bien podemos reconocer el rostro de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué significa ese encuentro con el Dios de Jesucristo, con el Dios vivo que se ha manifestado en Jesucristo? ¿En dónde se le puede reconocer como hombres en experiencias que sean reconocibles? Digo 3 palabras. La experiencia de la unidad. Todos deseamos la unidad de los hombres. Es la utopía universal. Todos los hombres del mundo, uníos, unámonos. Por lo tanto, yo apunto, no es contestable. Luego uno estará de acuerdo o no, pero donde haya unidad entre hombres, unidad entre hombre y mujer, unidad entre padres e hijos, donde haya unidad en vez de guerra, violencia, asesinato, tortura, destrucción o disolución, la unidad. En segundo lugar, la caridad vivida humanamente. Claro, sería injustísimo pensar que un Dios que es caridad solo produce barbaridades. Por lo tanto, la caridad. Y en tercer lugar, quizá lo más inaudito, la misericordia. La misericordia como perdón, como reconstrucción, como regeneración del hombre cuando está venido a menos, el hombre individual o la sociedad entera. Termino brevemente haciendo un apunte. El Dios cristiano es un Dios trinitario, y esto históricamente a la Ilustración europea le ha costado mucho. Siempre le ha parecido que era inútil, que era una adición que solo complicaba. Todavía que haya algo pase, que haya un Dios motor, un arquitecto, una idea reguladora para la libertad, pase, van, pero que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, ha sido una cosa que se ha sentido como una sobrecarga de misterios dogmáticos inútiles para la razón. Yo, obviamente, en 10 segundos, ni aunque tuviese un siglo, pretendo absolutamente demostrar que Dios es trinitario a la razón del hombre, no faltaría más. Solo apunto a 3 consecuencias antropológicas y, por lo tanto, de la historia. En estos términos, dichos a la carrera y dichos con prisa, creo que todos los que sorprendemos estos indicios presentes en la historia podemos empezar un camino de hombres, cediendo a la curiosidad, cediendo a la posibilidad. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esto es así? Y creo que se puede hacer un itinerario razonable para el bien de uno y para el bien de la sociedad entera en el reconocimiento de este Dios que es amor y logos. El mundo es tan intolerable que su injusticia clama al cielo. Dios es una herramienta para escapar a la voz de la conciencia. Dios existe, eso es indudable, si no, no estaríamos aquí, pero es una institución. Todos queremos que el hombre sea pleno y los ateos dicen que el concepto de Dios les estorba para esa plenitud. Estamos viviendo una sociedad ya postsecular y no solo secular. La ausencia de Dios nos provoca una pregunta continua. ¿Se le puede dar nombre a la oscuridad que provoca el eclipse? Estas han sido las principales ideas que se han desarrollado en los 2 primeros planteamientos de los equipos. A partir de ahora, un debate. Cada uno de los panelistas tendrá unos 5 minutos para responder a su compañero, a su contrincante, y le cedo la palabra, en primer lugar, al profesor Fernández Liria para esos 5 minutos que los consuma. Pues muy rápidamente, y mira que resulta difícil, porque sí que hay muchas cosas, ¿verdad? Me ha sorprendido... Réplica y con la réplica, sí, sí. 5 aquí, 5 allí. Sí, rápidamente. Me ha sorprendido lo bien que ha resumido Gabriel los términos del debate, ¿no? Verdaderamente exacto, vamos. Me he quedado con una de las frases. ¿Dios estorba o no estorba esa plenitud del hombre que se ha defendido tanto por parte de José Manuel como por parte de Javier, ¿no? Claro, yo he defendido que sí, que estorba esa plenitud. Claro, se ha citado mucho a Sartre. Sartre diría: ¿por qué ser moral? ¿Por qué ser moral? ¿Ser moral para ser bueno?
En realidad es una máxima, podríamos decir, que envenenada, porque ser moral para ser bueno puede resultar bastante egoísta y por tanto bastante inmoral. Ser moral para ser bueno, ¿para qué? ¿Para salvarte? ¿Para complacer a Dios? Y si Dios no existe, ¿a quién estás complaciendo? Sartre en un determinado momento dijo, ser moral, y dijo que eso era la plenitud del ser humano, asumir precisamente de alguna forma esa soledad, sí. Ser moral para hacer un mundo bueno, no para ser bueno, para hacer un mundo bueno. Claro, naturalmente eso hace que las fronteras entre la moral y la política sean mucho menos precisas, que la moral se tenga que continuar necesariamente en la política. Dijo en una ocasión, dar de beber al sediento, no por dar de beber, no para ser bueno, sino dar de beber al sediento para suprimir la sed. Bueno, eso es todo un programa hoy en día, en que se está privatizando todos los servicios de agua del planeta. O sea, naturalmente, eso es un programa político, es un programa político. Ahora bien, los ateos tenemos la convicción de que en un mundo que clama al cielo, efectivamente, un programa político es una obligación moral. Y que hace falta, y que no cualquier programa político te deja la conciencia tranquila. Excepto si quizás crees en Dios. Porque entonces, dependiendo de quién sea quien te cuenta lo que dice Dios, puedes tener la conciencia tranquila con las mayores aberraciones. Ese retorno del que ha hablado Javier, ese retorno de lo divino del que ha hablado Javier, sí, en Latinoamérica ha retornado lo divino, fundamentalmente con todas las sectas evangélicas que han acabado prácticamente con el predominio de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Esas sectas evangélicas fueron financiadas por la CIA. Fue la CIA quien metió millones y millones de dólares para conseguir combatir una determinada postura política y moral y religiosa, que fue exactamente la teología de la liberación. La teología de la liberación. De alguna forma, bueno, les está bien empleado. Yo diría, a la Iglesia Católica le está bien empleado, porque precisamente, no defendiendo a los que tenían que haber defendido, no teniendo el valor de defender a la teología de la liberación, al final les ha ganado terreno el evangelismo. Es decir, ese mosaico, esa Macedonia de sectas religiosas que deliran cada una a su manera, gritando aleluya de forma más o menos descerebrada. Pero bueno, yo es cierto que tengo un cierto respeto para el catolicismo, pero no para las sectas evangélicas. ¿No? Y nada más. Pues adelante el equipo. No, vamos a ir él, vosotros y así vamos argumentando a favor y en contra y a favor, cada uno sus planteamientos. Adelante. ¿Te parece bien, Fernando? Brevísimamente, hay tantos temas propuestos que voy a empezar con una frase feliz de Fernando. La religión busca algo mejor que la vida y la ética busca una vida mejor. Bien, yo creo que no es cierto. La religión no busca algo mejor que la vida, porque lo que propone la religión, por ejemplo la católica y las cristianas, es la plenitud de esta vida. La otra vida, en todo caso, sería una continuación de esta, una planificación de esta. No son dos vidas, es esta. Por eso, todo cristiano, por lo menos el entorno en el que yo me muevo, todo cristiano laico tiene una implicación social o política. Yo también milito en un partido político y en un sindicato. Tengo que hacerlo. A eso me lleva también mi fe y mis convicciones éticas. Pero además, yo creo que no es correcta esta contraposición religión y ética, porque vamos a ver, la ética busca una vida mejor, totalmente de acuerdo. Por cierto, excelente tu libro al respecto, ¿no? Pero, vamos a ver, hacer una vida mejor siempre pasa por el presupuesto de afirmar al otro que se me propone como máximamente respetable. Yo me pongo en acción política porque el otro, los otros, pues este mundo en el que se ha globalizado la injusticia, totalmente de acuerdo, no me puede dejar indiferente. No me vale la treta demagógica de echarle la culpa a Dios como un chivo expiatorio, porque eso es la exculpación perfecta para no mojarme yo en la acción política. No. Justamente mi creencia me lleva al compromiso político. Pero bien, ¿en dónde fundamento yo la dignidad del otro? En una simplemente posición de mi libertad, decía muy bien Sartre, el citado Sartre en El extensionismo es un humanismo, por la posición de mi libertad puedo afirmar al otro o negarle hasta machacarle. Es decir, si la dignidad del otro depende, o su valor, de mi propia concesión, como dice Marina, entonces al final yo puedo perfectamente conceder a estos sí y a aquellos no, que es lo que de hecho se hace, lo que hizo Hitler, lo que se hace habitualmente y lo que hace Bush
y los que has citado también citados, ¿no? Es simplemente una afirmación fáctica, la facticidad del otro me muestra su relevancia, ¿no? El otro, el Dasein, el simple ser así o el estar ahí, me exige una relación con él funcional, pero ¿por qué tengo que respetarle? Tengo que respetarle porque descubro en él un valor absoluto afirmado por una instancia absoluta que no es ni el otro, ni yo, ni lo real fáctico. Y yo ahí encuentro también necesariamente a Dios. Luego la ética, necesariamente, salvo que rompa esta cadena de preguntas que me lleva a un fundamento, también por ahí me encuentro necesariamente a Dios, salvo que no quiera seguir preguntando. Brevísimamente, sobre el adormecimiento. Es cierto que existe un adormecimiento, pero mucho me temo que a esas alturas del siglo XXI ya no se puede mantener a Dios como pío del pueblo, sino que habría que mantener pues, los anuncios publicitarios, el fútbol, la futbolatría, las creencias en el neoliberalismo de mercado, y por ahí van los tiros, ¿no? En tercer lugar, en realidad, el problema es por qué hay personas que no ven, no tienen esa experiencia de Dios. Yo creo porque hace falta una disposición personal, una disposición. Quien diga, por ejemplo, el amor no existe, no se enamora. O quien diga el amor no es más que hormonas, no se enamora. Si te abres a la posibilidad de, es decir, si no quieres ser más grande que la realidad y que la realidad admites que te desborda, y te pones en disposición de aceptar lo posible, de aceptar pues lo personal, de aceptar algo más allá de tus ideologías, es posible esta experiencia de Dios, porque de hecho la experiencia religiosa es universal. Claro que puede tener esa deformación que también has denunciado en Latinoamérica, es evidente, ¿no? De alguna manera habría que reconocer que en la medida que va creciendo las sectas dice muy poco de la firmeza de la creencia de los cristianos en general. También hay muchos ortodoxos y evangélicos evangélicos, no me refiero a las sectas, sino a la iglesia evangélica, ¿no? Y por último, no creo, sinceramente, lo digo desde mi corazón, no creo que Dios sea un tranquiliza conciencias. A mí se me ha complicado la vida desde que creo en Dios. Se me ha complicado, con lo bien que vivía yo, buscando mi casa, mi visa y mi María Luisa, ¿no? Claro, palabras tuyas. En realidad, no, se me ha complicado la vida de modo grave. Se me ha lanzado al ruedo, al duquinatum. Hacer vivir mi fe cristiana me ha implicado gravemente en mi vida, y os aseguro que no es más cómoda ahora, en absoluto. Y creo que es la experiencia de cualquiera de los que estamos ahí creyentes. Ser creyente no es tranquiliza conciencias, es un espolea conciencias, no es un quitamiedos, no, es vivir el miedo acompañadamente. Pero el miedo es una experiencia humana que no te la quita una ideita fácil de un Dios lucreciano, de 3 al cuarto, ¿no? Bueno, yo primero aclaro que yo no soy ateo, es decir, no, que ha dicho que Dios existe, o sea, que no sé, bueno, además tampoco entiendo muy bien por qué las personas que no somos religiosas tenemos que definirnos en términos religiosos, ¿no? En términos ateos y en términos religiosos. Entonces, ¿por qué me voy a definir yo? Yo no creo en los marcianos, pero no me defino como antimarciano. No tengo por qué definirme por términos, digamos, por los cuales no tengo una vinculación. Más que, bueno, salvo aquí, si ahora ya tenemos que ser o ateos o religiosos, pues entonces me toca ser ateo, pero todo el mundo lo es, ¿no? Porque todos hemos dejado de creer en muchos más dioses de los que creemos, ¿no? La gente no cree en Júpiter, no cree en Zeus, no cree en Quetzalcóatl, no sé. Y entonces todos somos ateos de esos dioses. Los ateos de todo, así como Carlos, lo que llevan es un dios de ventaja a los demás, ¿no? Porque tienen un dios menos, pero por lo demás todos somos ateos de muchos dioses, ¿no? Bueno, no, yo es que, claro, José hablaba de la plenitud, de esa búsqueda de ese infinito y tal. Yo es que no me pasan esas cosas, o sea, vamos, cuando estoy sobrio, quiero decir, no tengo deseos infinitos, ni tengo deseos de plenitud, ni tengo miedo a morir, que es lo que pasa a todo el mundo, y es de donde viene, yo creo, la religión, de que tenemos miedo de morirnos, y eso sí que es infinito, si tenemos un infinito miedo de morirnos, eso sí. Y entonces, yo no sé, nunca he entendido también por qué se llama creyentes a los que creen en Dios, que son los que no creen en la muerte. Porque claro, la
creencia fundamental de un ser humano consciente de su condición finita es creer en la muerte. Entonces yo soy un firme creyente en la muerte, mientras que claro, veo que los creyentes no creen en la muerte, entonces son ellos los que no son creyentes, los que sorprendentemente no creen en lo que creemos, me parece, los demás. Creo que la mayoría de las religiones lo que buscan es efectivamente aliviar ese temor, porque todo lo demás, es decir, hablar de la unidad, por ejemplo, bueno, es verdad, ya pues desde los pensadores, como Comte, etcétera, ya dijeron que en general Dios lo que es una visión idealizada de la sociedad humana, ¿no? La aproximación de unos hombres a otros, la ayuda mutua, o que debería existir como ayuda mutua, la unidad de los seres humanos, el reconocimiento de lo humano por lo humano, todas esas cosas sociales efectivamente son las que se cuadran en la idea de Dios, ¿no? Y de alguna forma, pues, la visión sociológica, durkheimiana, etcétera, de Dios, pues es esa. Bueno, en ese sentido sí, también Dios existe, como digo, es indudable que existe esa sociedad divinizada, ¿no? Yo lo que no sé es si es seguro que la religión tiene que curar el miedo a la muerte, ¿no? Primero porque Wittgenstein decía, hombre, a lo mejor te mueres, ves que hay otra vida después y vuelves a tener miedo a morirte, ¿no? O sea, vuelves otra vez a tener miedo y ahora me moriré o no me moriré, ¿no? Y así se va multiplicando, digamos, el miedo a la muerte. Luego puede haber otra imagen de otro susto posible, ¿no? Te mueres, resulta que hay Dios, pero no es Jesucristo, no es Jehová, sino que es Quetzalcóatl, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que sobresalto. Que por cierto me ha gustado mucho lo que decía Carlos. Carlos decía que bueno, que todavía el catolicismo, bueno, pero ya la secta de hablar, ¿no? Esto me recuerda una cosa maravillosa que aparece en el libro de George Borrow, que se llama La Biblia en España. Borrow era un viajero, un protestante del siglo XIX, que era respetable, un protestante inglés que viajó por la España del XIX vendiendo Biblias, ¿no? Que te lo ganas de vender Biblias protestantes a la España del siglo XIX. Y escribió un libro delicioso que se llama La Biblia en España, que tradujo don Manuel Azaña, y que es una de las visiones mejores y más completas y divertidas de lo que es la vida, de lo que era la vida en la España del siglo XIX. Bueno, entonces cuenta Borrow que en una ocasión llegó y en Andalucía se encontró un campesino que estaba ahí trabajando en el campo. Entonces Borrow se acercó, lo explicó, mire usted, tal, yo soy protestante, no sé qué, la Biblia, en fin, soy protestante, tal. Y el campesino le dijo, mire usted, yo no creo en la religión católica, que es la verdadera, menos voy a creer en la suya, que es falsa. Yo me parece que Carlos tiene lo mismo, que el que no cree en la religión verdadera, ahora va a creer en la falsa. Bueno, no, yo, otra idea importante me parecía que era lo del el tema de la post-secularización. Es decir, es bueno, Marcel Bosé, etcétera, hablaron del cristianismo como la religión para salir de las religiones, ¿no? La religión que efectivamente permitió a las sociedades secularizarse. O sea, es decir, las sociedades europeas se secularizan gracias a que los cristianos se enfrentan al emperador, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que en la religión cristiana hay una voluntad al convertir la creencia, en vez de rutina social, convertirla en creencia intelectual, es decir, en decir que los dioses no existen. Claro, ellos fueron los que introdujeron el germen para que luego les dijeran que el tuyo tampoco. Es decir, o sea que claro, antes no, porque antes los paganos no se planteaban el tema de la existencia de los dioses. Los dioses existían de una manera pues, social, cultural, etcétera. De pronto los otros dijeron, no, es que no es verdad que haya Zeus, no es verdad que Zeus se coma las comidas que le ponen ahí delante y tal. Entonces, claro, se introdujo una zozobra de verificación que al final, unos siglos más tarde, se volvió contra el propio cristianismo, ¿no? Pero la privatización, cuando se habla de privatización, lo que se quiere hablar, yo creo, es de que tiene que desaparecer los lobbies religiosos como influyentes en la vida cívica, en la vida social de la democracia. No quiere decir eso que la religión tenga que ser obligadamente un asunto privado, es decir, una persona religiosa pues, puede querer salir en Semana Santa en procesión, las procesiones son algo público. Y está bien que sean públicas, pero siempre a título privado. Es decir,
Uno puede exteriorizar públicamente su religión, pero a título privado. Lo que no está, o a mí me parece que no está bien, y yo creo que los que nos oponemos a la clerificación de la sociedad protestamos ante ello, es el que vaya el gobernador civil, el capitán general, no sé qué, la procesión, porque no. O sea, esos son cargos que si es a título personal y ya no uniformados, bien, pero si no, esos cargos son cargos que tienen que estar, digamos, al margen, neutrales respecto a la religión. Entonces la religión está bien que se mantenga, por supuesto, mientras el hombre sea mortal es seguro, no hay nada más seguro en el mundo que mientras que los hombres se mueran va a haber religiones, Dios, todo eso, no hay miedo de que desaparezca, no hay nada más, no hay mejor apuesta que esa porque es seguro que va a durar. Ahora, en la vida pública sería bueno, digamos, que las esterilizaciones fueran esterilizaciones a título privado. O sea, bueno, yo siento esto, porque yo siento esto, tengo este deseo, esto me calma, yo me siento mejor cuando creo, bueno, todo eso es perfecto. Pero que no se convierta en una influencia en leyes, que puedan vetar leyes, que puedan influir en la vida pública, que las voces religiosas se conviertan digamos, conviertan los pecados en delitos para toda la sociedad, etc. Eso es lo que me parece a mí preocupante. Son un abanico de cosas tan grandes que saca Carlos, que saca Fernando. Voy a empezar discrepando de mi vecino de banco, si puedo hacerlo. En las alienaciones que hay que extirpar, se puede extirpar el fútbol, pero no el Madrid. Porque si no hubiera Dios, por lo menos nos quedaría el Madrid. En fin, digo lo que pienso. No, sobre las cosas, vaya porque no coincidimos en nada. El próximo debate, Real Madrid-Atleti. No, yo voy a decir una cosa que me ha llamado la atención, lo que decía Fernando también. Porque tú apuntabas una cosa, Carlos, interesante. Has vinculado la política con la moral y, en cambio, la religión la has sentido, evidentemente, con una concepción de Dios muy específica, como distorsionadora del empeño, ¿no? Y luego has hecho la digresión. Yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que sí. Yo añado la religión. O sea, yo creo que es inevitable el plexo, la conexión moral, política, religión. De facto lo ha sido siempre en la historia. Y yo creo que lo es. Y en ese sentido yo creo que expulsar la religión de la vida pública no solo es fatigosísimo en la experiencia histórica, yo creo que es que de jure, en principio, no nos conviene, porque es verdad que la política, como la moral, abarcando al hombre, inexorablemente arrastra la religión. Otra cosa es cómo entra o de qué maneras influye la religión en la política, pero en Occidente no hemos hecho otra cosa. Si es que es inevitable, la razón, la polis y Dios no se han podido desconectar en la historia de Occidente nunca, en la forma, gracias a Dios, en Occidente, de una tensión y de una progresiva clarificación que en otras áreas culturales del mundo no ha sucedido. Bueno, es que son tantas cosas. Agradezco esa estima del catolicismo que ha expresado Carlos en América Latina. Yo creo que es verdad. Luego podríamos retomar más cosas, aunque sea como lo menos malo, vamos a decir, frente a otras cosas. ¿Todos somos ateos? Vuelven los dioses. ¿Y de qué manera, amigo? Vuelve el tarot, vuelve la superstición, vuelve todo. Aquí hemos sacado a los dioses por la puerta, pero desde Calaso para arriba volvemos a postular un politeísmo mórbido, cómodo, desenfadado, que va unido a esto de la razón débil, cosa que yo, sinceramente, no me encontrará nunca en esa posición. Por lo tanto, ¿desaparece Dios y vamos eliminando dioses más o menos? No, es que los hombres, si no creen en el Dios verdadero, acaban creyendo en cosas muy peregrinas. La religión, es que son muchas cosas, es que son bonitas todas, pero bueno, voy a ir por retomarlas, ¿no? Y intentar reaccionar a todas ellas, ¿no? La cuestión de la muerte y del miedo es una cosa muy presente, ¿no? En las reflexiones de Sabater que hay formulado hoy, en lo que hemos visto escrito, ¿no? ¿Es el origen de la religión? Habría que verlo, Evidentemente está unido a la religión desde los tiempos más primitivos, lo cual ya nos indica, conozco un comunista italiano, un tipo excelente, se llama Aldo Brandirali,
tío de Lota Continua, un militante férreo, que el tipo cuando vio en unas grutas en el sur de Francia pinturas de los hombres primitivos en lugares que no podían cumplir ninguna función social dirigidas al misterio, el tío se dijo, esto no es solo función social, aquí hay algo más que tiene que ver con el hombre como tal. Y el tipo empezó un camino muy interesante. Desde luego, y es a lo que quiero ir ahora al final, si puedo, en esta intervención, lo que yo creo que a lo que tenemos que volver es a la razón y a la realidad. ¿Por dónde empieza la religión? Por la realidad y por la razón. Por donde empieza la filosofía. Por el impacto que las cosas producen en nosotros. Por la sorpresa y el dinamismo de preguntas que se desencadenan. Yo creo que ahí es mucho más interesante, igual que por ahí empieza la reflexión filosófica. Yo creo que la reflexión filosófica tampoco es solo reflexión sobre la muerte, porque claro, podría ser solo la teología la que se ocupa de la muerte, ¿no? Pero es que el filósofo se ocupa de la muerte. Y el filósofo empieza por donde empezó Aristóteles, por la sorpresa de lo que hay, por la maravilla de lo que hay, y por las infinitas preguntas que podríamos desarrollar, porque no todas son meramente empíricas o causales, en el sentido de las causalidades que nosotros tenemos al alcance de la mano, por las cuales el hombre ejerce su razón y entra en la realidad. Yo creo que ese es el camino más seguro, yo creo que es el más completo. Evidentemente la muerte es un aspecto de lo real que nos llena de preguntas, justamente, y por suerte yo creo que nos encontraremos cuando muramos con Jesucristo. Y voy al final con lo de la possecularidad que es misericordioso, por fortuna para todos nosotros. Sobre la cuestión de la secularización y la possecularidad, que no haya lobbies religiosos influyentes. Habría que ponerse de acuerdo en lo que significan las palabras. Yo creo que no se debe medir ni más ni menos que a cualquier otro grupo social presente en la sociedad. Yo creo que hay pensadores contemporáneos, evidentemente todos lo citamos, el esfuerzo que ha hecho Habermas por incorporar la religión al debate procesual democrático, no solo en formas impositivas o en formas teocráticas de otros lugares, sino que yo creo que hay hoy día, gracias a Dios, pensadores que no se definen a sí mismos como creyentes de ningún modo, o ciertas posiciones de John Rawls que sí que reincorporan el debate, incluso lo piden. Yo tengo presentes un par de observaciones de Habermas muy sugerentes. Habermas dice, lo dice él, no lo digo yo, dice, incorporemos al debate bioético la aportación de las tradiciones religiosas sobre el hombre en cuanto a imagen de Dios. Ese patrimonio cognoscitivo, ¿podemos prescindir de él con el lío fenomenal que nos traemos? Con todos los problemas descomunales que hoy la sociedad tecnocrática y las injusticias que el mundo globalizado conoce, ¿podemos permitirnos el lujo de prescindir del aporte cognoscitivo de las tradiciones religiosas? Exijámoslas que hagan un aporte cognoscitivo, no sentimental o irracional, porque eso es un disparate. Pero yo creo que a las sociedades pluralistas nos conviene máximamente incorporar la contribución de todas las grandes tradiciones que han vehiculado una sabiduría a lo largo de los siglos, ¿no? De esta manera, me parece, y vuelvo por donde he empezado, yo creo que la cuestión que nos urge a todos es dar razón de la realidad, en su totalidad de factores. Es esto de lo que no nos podemos escapar. Wittgenstein dice, esta pregunta no es obstáculo a la pregunta científica. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? No es una pregunta que interfiere en el dinamismo de la razón científica. Es una pregunta que aparece y ya no se somete a los parámetros del uso de la razón en ciencia, pero no está ni excluida ni es incompatible y por lo tanto no hay que vetarla. A mí me parece que es más bella la pregunta y el inicio de la reflexión para un hombre religioso y para un hombre filósofo, un hombre que no se da paz por el hecho de estar en el mundo, que inquiere, que busca, que interroga, diciendo, pero ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esa pregunta nos acompaña en la historia de la filosofía y la tenemos todos nosotros dentro. Ahí de nosotros si no la tuviéramos. Si diéramos por supuesto que somos chicos, vamos a sacar nuestras carreras, nos vamos a colocar, nos vamos a forrar y vamos a vivir ajenos en la burbuja del bienestar de Occidente y el mundo no nos pregunta. Sin hablar, y lo había sacado Carlos antes, del aspecto intolerable de tantas cosas en la vida. Yo creo que hay muchos ámbitos por los cuales entra continuamente en el espacio de un hombre adulto la provocación para conocer la realidad, para usar la razón, y creo yo sinceramente que ese es el camino que recorre la religión, que debe recorrer.